Hola, bienvenidos a nuestro programa. Soy José Luis Areosa Carvajal, consultor de empresas, escritor y conferencista internacional. En varias ocasiones hemos estado tocando temas relacionados con aspectos empresariales. Hoy, el tema que vamos a trabajar, que es muy importante, es una de las competencias tal vez de mayor importancia dentro de las organizaciones, y se trata de la comunicación asertiva. Vamos a estar entonces viendo algunos ejemplos de lo que significa la comunicación asertiva y encontrando una definición que nos permita comprender la razón de la importancia que ésta tiene. Recuerden, en todo sentido, las organizaciones siempre van a generar cambios cuando las personas cambian y van a generar crecimiento cuando las personas crecen. De manera que si las personas son quienes establecemos vínculos de comunicación con otros, tendremos entonces que tener ciertas técnicas puntuales y específicas que nos permitan mejorar la capacidad de negociaciones y capacidad de servicio hacia los demás. Naturalmente en esto intervienen los clientes internos y también intervienen los clientes externos, aquellos a los cuales nuestra empresa ha sido creada y tenemos como objetivo satisfacer las necesidades con nuestros productos o nuestros servicios. Una cosa muy importante entonces es que si todo crecimiento de las organizaciones, todo cambio en las organizaciones dependen de las personas, debemos establecer entonces mecanismos de entrenamientos para las personas que están en sus puestos laborales y naturalmente están de frente a los intereses de la empresa y de nuestros clientes. Por esa razón, cuando los colaboradores son entrenados a su máxima capacidad de entrenamiento a través de conocimiento puntuales y específicos, estos se vuelven más confiables. Y la confianza es tan contagiosa como lo sería la ausencia de la misma. Vale decir entonces que cuanto más confiables seamos, más posibilidades tendremos de establecer relaciones de confianza con otras personas. Entonces, en ese sentido, la comunicación asertiva produce negocios rentables. ¿De qué manera? Porque nosotros naturalmente tenemos contactos con muchas personas a nivel laboral. De tal manera que hoy podremos estar aprendiendo, entre otras cosas, algunos protocolos de comunicación asertiva en lo que refiere, por ejemplo, entre otras cosas, a clientes enojados o clientes difíciles. ¿Te gustaría aprender alguna técnica que pueda manejar asertivamente esa condición en las demás personas? Creo que sería muy útil para la empresa lograr entonces tener un protocolo establecido, puntual y específico para que toda la comunidad de la organización lo conozca y además lo pueda poner en práctica. En tal sentido, entonces, la comunicación asertiva vamos a encontrar una definición muy conveniente. En primer lugar, es una competencia organizacional que implica la síntesis, claridad y oportunidad. Es decir, debe de existir en la comunicación una capacidad de síntesis, de claridad y además tendrá que ser oportuna. ¿Para qué? Para transmitir naturalmente alguna formación o información a los diferentes públicos en busca de ¿qué? En busca naturalmente de objetivos comunes establecidos por la organización. Así que en ese sentido, comunicación asertiva implica síntesis, implica claridad y implica oportunidad. Y vamos a ir viendo en alguna relación de sucesos o hechos importantes lo que eso realmente significa. Para poder entender lo que tiene que ver con la comunicación, hay que observar un esquema básico de comunicación que está integrado, en primer lugar, por un emisor y un receptor, aunque yo prefiero llamarle perceptor, porque la comunicación tiene mucho que ver con las percepciones. En ese sentido, entonces, el emisor transmite un mensaje y ese mensaje por lo general está codificado y tiene en el proceso una descodificación que hace el receptor o perceptor de la información. Durante esta comunicación se establecen diferentes canales de comunicación naturalmente y existen también algunas barreras que pueden, digamos, impedir el correcto funcionamiento y entendimiento del mensaje porque puede ser a través de la barrera descodificado de una forma que no sea la intencionada por el emisor.
En ese sentido, las barreras comunicacionales que existen son muchas. Por ejemplo, entre otras, por mencionar alguna, el lenguaje. El lenguaje es sumamente importante. Además, no solamente el lenguaje refiriéndose a diferentes idiomas, sino el lenguaje corporal que yo estoy también estableciendo frente al interlocutor para producir entonces algún mensaje relacionado con lo que quiero transmitir. Y naturalmente deberá existir un feedback permanente, es decir, dentro de la comunicación una retroalimentación continua permanente que permita entonces verificar el entendimiento del otro frente al proceso de comunicación que estoy haciendo. El impacto en el lenguaje es de suma importancia también, teniendo en cuenta que el impacto que causa el tono de la voz y el lenguaje no verbal es determinante en el momento de comunicar algo. Es decir, existe un 38% de impacto en el tono de la voz. Uno puede decir algunas cosas, pero depende del tono. Como lo diga, entonces es como la otra persona lo puede llegar a interpretar. Y la posición corporal, los gestos, el lenguaje en realidad no verbal, impacta en un 55% lo que la persona entonces puede recibir en esa información, teniendo en cuenta que el 7% de impacto lo producen las palabras. En ese sentido, en tal sentido, entonces es muy importante entender este mecanismo de comunicación para lograr entonces ser asertivos. Vamos a observar en el siguiente segmento algunos casos puntuales y específicos a través de ciertos principios y acciones claves que son determinantes en el momento de tener una comunicación asertiva. Entre otras cosas, voy a enseñarte, por ejemplo, en que una comunicación asertiva debe de permitir hacer un enfoque sobre rasgos de comportamiento, pero jamás deben enfocarse en los rasgos de personalidad. Cuando se enfocan circunstancias, situaciones sobre rasgos de personalidad, estos pueden ofender fácilmente a las demás personas, mientras que cuando los enfoques se realizan sobre rasgos de comportamientos son completamente inofensivos. No se muevan, en el siguiente segmento entonces vamos a seguir trabajando sobre comunicación asertiva.